en los próximos días. Entonces, ok, ya iniciamos a grabar y en este momento le doy la palabra al compañero Donny Fernández, que es el jefe administrativo de la Vicerrectoría de Acción Social. Bueno, muy buenos días, saludos a todos y a todas. Antes de iniciar la presentación, quería pues también cederle la palabra a Rebeca, la directora académica de la sección. No sé si para que se presente y se dirija a las y los compañeros y entrarle de lleno con la presentación. Gracias, Donny. Buenas tardes. Como les dijo Donny, mi nombre es Rebeca Woodbridge y yo soy la directora académica de la sección de TCU e Iniciativas Estudiantiles. Según entiendo, la mayoría de ustedes van a comenzar con proyectos, así que les deseo la mejor de las suertes, muchísimo aprendizaje y muchísimo crecimiento. Y bueno, más bien, yo creo que sobre todo podría aportar acá desde una perspectiva similar a la de ustedes, porque hasta hace poco yo coordinaba un TCU, entonces tengo todavía muy fresco ese momento en que uno está en estas inducciones, todo lo que no digamos, proyecta todavía y pues como el montón de vacíos que tiene uno antes de iniciar con la coordinación de estos proyectos. Entonces, más bien en lo que yo pueda colaborarles, sí, desde ese lugar, digamos, del otro lado en el que están ustedes, con muchísimo gusto. Gracias, Rebeca. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Donny Fernández. A los que no conozco y a otros sí los he visto en diferentes momentos del tiempo, un saludo caluroso. Eh, Ahora nada más, tal vez Jamie, si me ayuda con la presentación eh, o génesis para tratar aspectos muy generales. En realidad, algunos ya tienen alguna experiencia con proyectos de acción social, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un punteo de aspectos que se deben de conocer para para la presentación de facturas o ejecución de gastos relacionados a los proyectos de acción social. Eh, Hemos venido de tiempos complejos, ¿verdad? En donde el TCU fue una de las actividades de acción social que se vieron mayormente afectados por la pandemia, ¿verdad? Al no poder realizar actividades presenciales, ¿verdad? Al dar el salto a la virtualidad. Eso implicaba inclusive hasta reforma en los presupuestos que originalmente se habían planteado, ¿verdad? Pero pues aprovechando que ya de cierta forma se están flexibilizando algunas acciones de presencialidad, a nivel nacional y a nivel institucional y a nivel de vicerrectoría, pues que conozcan esos aspectos sí es importante porque venimos casi que 2 años de no tener en algunos casos una ejecución pues acorde a la normativa, ¿verdad? Entonces es un refrescamiento para tener presente algunos aspectos importantes en la ejecución presupuestaria. Importante mencionar que las fechas y directrices que manejan la ejecución de proyectos están basadas en la circular VAS 1 2022. Esta circular, tratamos de que año con año siempre se mantengan las disposiciones de ejecución presupuestaria y administrativas en la circular 1 de cada año. Entonces, para tenerlo presente, tratamos siempre de resguardar que la uno mencione sobre estos aspectos de gestión presupuestaria y se complementan con charlas que una vez que inicie el ciclo electivo se van a disponer para hacerlas, llamémosle así, un poco más personalizadas en las unidades académicas en donde podamos participar las personas responsables de los proyectos, pero también las jefaturas administrativas, las comisiones de acción social y en algunos casos la participación de la dirección académica o de la unidad operativa para tratar esos aspectos porque lo que se menciona acá van a ser generalidades, pero cada unidad tiene sus formas o sus manejos a lo interno para una buena o una sana ejecución presupuestaria. Si quiere, el siguiente, por favor. Dentro de los puntos a tratar o temas a tratar, las partidas o los objetos de gasto más utilizados principalmente en proyectos de TCU, generalmente es importante que se conozcan. El manual por objeto del gasto es un manual que se adecua a la Universidad de Costa Rica, sin embargo está basado en un manual de carácter del sector público, ¿verdad? Entonces, este manual aplica a cierto nivel
para todo el sector público y por eso es que la universidad lo homologa a sus necesidades y crea en algunos casos unos objetos de gasto de nuestro interés. Pero entonces los que vamos a mostrar acá no van a ser los únicos que existen, sino que existen muchos, pero son los más utilizados en el desarrollo del proyecto. También, evidentemente, la formulación de los proyectos se hacen desde mayo del año anterior o en algunos casos más atrás, y ya al momento de ejecutarlos, las necesidades o los requerimientos van a cambiar. Entonces vamos a ver cómo es que se hacen, cómo es que se tienen que solicitar estas modificaciones al presupuesto para que permita ejecutar el recurso de acuerdo a las nuevas necesidades. Por ejemplo, hay proyectos que van a permanecer en una presencialidad, otros van a tener algunas actividades de carácter virtual, entonces hay que hacer los ajustes a nivel de presupuesto también. Luego, un aspecto importante, ¿cómo es el procedimiento para la presentación de facturas? ¿Verdad? Que es otro tema importante. No sé si recuerdan, 3, 4 años atrás, las facturas casi todas se manejaban en papel físico, ¿verdad? Y ahora con la ley de las finanzas, el fortalecimiento de las finanzas públicas, pues casi que obliga a que el 100% de los comercios, por no decir el 100%, utilicen facturas electrónicas, salvo aquellos casos de los que están acogidos al régimen de simplificación tributaria, que por el momento se pueden presentar facturas genéricas, pero de ahí el resto, casi que el 100% de los comercios de bienes y servicios utilizan factura electrónica, entonces es una forma también de tener presente cómo es que se deben de gestionar. Asimismo, cómo es que los plazos y fechas para la ejecución presupuestaria, y un punto a veces importante, ¿verdad? Que tratamos de ser cuidadosos con la ejecución del recurso y los posibles apoyos adicionales que se den durante el desarrollo del proyecto, las actividades, ¿verdad? Generalmente se tiene una planificación, pero en algunas ocasiones estas planificaciones se ven variadas por las necesidades o requerimientos que se den durante el desarrollo del proyecto. Entonces existe la posibilidad de solicitar recursos adicionales y la universidad está también implementando procesos de compra que permitan minimizar el uso del fondo de trabajo, ¿verdad? Lo que se quiere es que la adquisición tanto de bienes como de servicios se haga a través de un sistema de compras institucional llamado GECO. Eso lo vamos a ver más adelante. Asimismo, ¿cómo es que se deben de presentar estas facturas por medio de fondo de trabajo? ¿O qué es lo que tiene que hacer la unidad académica para presentar las facturas por medio de fondos de trabajo a la universidad, a la Vicerrectoría de Acción Social para que se vea reflejado en el sistema VITEC, que es el sistema de gestión académico presupuestario? También una partida muy usual es la partida al sector privado, que corresponde a básicamente subsidios, o a veces le llamamos como los viáticos para estudiantes, pero existe una gran diferencia entre el uso de una partida u otra, y por eso es que a la par ponemos la partida de viáticos para funcionarios y la de transporte. Ajá. Como les mencionaba, lo que establece la circular VAS 1 es todos los aspectos de ejecución presupuestaria, pero también cualquier otro tipo de trámite que se gestione en la vicerrectoría. Entonces ahí hacemos la aclaración, ¿verdad? De que en la vicerrectoría manejamos más de 750 proyectos, ¿verdad? Debidamente inscritos en las 3 secciones académicas en las cuales se pueden presentar proyectos. Entonces es importante tener una trazabilidad de esta documentación. Es por eso que también solicitamos de que cuando se vaya a hacer alguna gestión, ya sea para gestión de trámites presupuestarios o solicitudes adicionales de cualquier índole, ¿verdad? Requerimientos de información u otros, se indique como referencia siempre el número del proyecto y el nombre del proyecto programa, ¿verdad? Porque a veces nada más ponemos el código proyecto, pero si hay una confusión en el código, pues probablemente la atención no se va a dar con la atención oportuna, debido a que hay que reorientar o redirigir las consultas, porque tenemos un pool de asesores y dependiendo de donde esté inscrito la actividad o el proyecto y el asesor que se apoye, pues van a tener gestiones distintas. También es importante de que ojalá se remita a la vicerrectoría por medio de oficio o documento, un trámite a la vez, unas gestiones. A veces mandamos el informe, mandamos trámites adicionales, entonces tienen procesos distintos y podrían alterar la atención de la documentación. Y no aplica para el caso de los TCU,
pero hay proyectos que se inscriben en la vicerrectoría que tienen un manejo del vínculo externo remunerado. Por reglamento, en los TCU no se pueden, pero a veces ustedes como responsables de proyectos manejan no solo TCU, sino manejan otro tipo de proyectos, ¿verdad? Que puedan generar vínculo externo, o sea, en cualquiera de las otras dos modalidades de educación permanente o servicios o cultura y patrimonio. Y entonces, si responde a un proyecto de vínculo, sería indicar también la cuenta a la cual se administran los fondos. Siguiente, por favor. Como les mencionaba, estos son los grupos de de objetos de gasto más utilizados por proyectos de acción social y en muchos de estos casos son utilizados por los proyectos propiamente de TCU. Para que les quede nada más ahí de referencia y no tengan que estar escribiendo, esta presentación se les va a compartir y aquí está el link de dónde es que se descarga el manual por objeto del gasto para que puedan tener el detalle completo, no solo de estas partidas que están por acá, su descripción, sino también los otros objetos de gasto. Aquí es importante nada más recalcar dentro de este grupo, ¿verdad? Que a veces como proyectos queremos pagar o reconocer algún tipo de publicidad o propaganda. Ahí, por ejemplo, ahora que está muy usual el manejo de redes sociales u otras plataformas, ¿verdad? Entonces, si eso se quiere hacer, el objeto de gasto que corresponde sería esta, la 1030200, publicidad y propaganda, pero para poderla ejecutar se requiere de el visto bueno de la Oficina de Divulgación e Información. Minor, no sé si quieres, que le digo que levantó la mano. No, rapidito, ya que estás con esto de las partidas, es importante recordarles, ¿verdad? Que en el caso para la utilización de la partida de viáticos de los responsables o colaboradores, deben contar con el aval para la presencialidad. En el caso del TCU hemos estado muy insistentes con respecto a la aprobación, ojalá, del curso del PGVAS para que tengan la posibilidad de llevar a cabo acciones presenciales y por lo tanto así podrían utilizar esa partida en el caso de los docentes, nada más como para aclaración. Gracias. Gracias, Maino. Sí, eso es importante. La circular es la VAS 11-2022 y ahí se establece, la vicerrectoría ha tratado de coordinar con la CECI, que es el Centro de Operaciones para las Emergencias, ¿verdad? Y ir de cierta forma ir flexibilizando, ir minimizando la cantidad de requisitos que se deban tener para un retorno paulautino a la presencialidad. Bueno, con esta circular, la VAS 11-2022, se simplifica el procedimiento a simplemente realizar un curso y una evaluación, que nosotros le llamamos el Protocolo General de la Vicerrectoría de Acción Social, o el PGVAS. No sé si tal vez en el chat puedan poner la circular a las compañeras para que les quede referencia, porque hay que meterse a la plataforma UCR Global. Ahí está el link, está el código del curso y la contraseña. Y ahí se dice cuáles son las características que se debe tener. Eso se va a reflejar automáticamente en el sistema OIT para tener, se les va a habilitar la opción de que puedan realizar actividades presenciales y se les pueda reconocer, por ejemplo, gastos como viáticos o subsidios a estudiantes, entre otros. Entonces, bueno, como les mencionaba, la partida de publicidad y propaganda, pues básicamente si queremos pagar ese tipo de servicios, tenemos que canalizarlos directamente con la Oficina de Divulgación e Información. Ahí está el correo electrónico en el caso de, porque ahora es una herramienta bastante útil. Otra partida importante de aclarar es el uso de la partida de impresión, encuadernación y otros, ¿verdad? A veces se suelen cometer ahí inconsistencias de ejecución presupuestaria porque tal vez compramos, no sé, hojas de papel, problemas de papel y se quieren incluir ahí. Pero básicamente esta partida es cuando usted va a una fotocopiadora y recibe un servicio de impresión, ya sea para una impresión como tal o servicios de fotocopiado o de empaste, ¿verdad? Entonces es como tener claro que ese es el uso de esta partida. Las partidas que inician con uno se refieren a servicios, ¿verdad? Entonces es un servicio de impresión lo que se está dando. El material en el que sea es importante, puede ser en una cartulina, en un papel,
sea color, a blanco y negro, iría en esta partida, en la partida de impresión, encuadernación y otros. Si ya compramos un libro o una revista, iría ya en otra partida, ya sería un bien lo que estamos adquiriendo, un material. Entonces podría ir en útiles y materiales educacionales, por ejemplo, para citar inconsistencias que a veces se dan en la ejecución presupuestaria. En la partida, como mencionaba Minor, ¿verdad? Para poder hacer actividades presenciales tenemos que tener el proceso de aprobación de la actividad presencial, que era el procedimiento que teníamos anteriormente en la vicerrectoría, en donde pedíamos un protocolo del espacio donde se desarrollaba o un consentimiento inclusive en algunos casos de las comunidades en donde se desarrollaba, pero ya ahora actualizando las medidas que se están emitiendo a nivel nacional, hemos simplificado el proceso para que simplemente llevando un protocolo general que básicamente lo que va a mostrar o lo que va a demostrar en este protocolo son los diferentes escenarios en los que se puedan realizar las actividades de acción social, no solamente en un aula, sino también en una comunidad, en un parque, en un salón comunal. Pues bueno, ¿qué hay que hacer en cada uno de esos espacios? Y lo que hace es retroalimentar a la persona que lo realiza para atender o garantizar las condiciones mínimas necesarias, ya sea para ustedes como docentes, para los estudiantes o para las personas en comunidad. Se busca ese resguardo. Pero es importante también tener claro de que a veces nos vamos de gira, pero también ocupamos movilizarnos, ¿verdad? Pagar un servicio de taxi porque andamos con materiales, pagar un servicio de bote, llegamos a una comunidad y tenemos que trasladarlos de otra manera. Entonces se va a requerir del transporte dentro del país, porque los viáticos solamente cubren lo que es hospedaje y alimentación. Pero la parte del traslado, ¿verdad? De una zona a otra, por ejemplo, qué sé yo, que hicieron unas gestiones y le solicitaron a Transportes el vehículo, Transportes no tenía disponible, lo solicitaron a la VAS no tenía posibilidad de atender. Y usted dice, no, yo ya me comprometí con la comunidad, tengo que ir. Si utilizan transporte público, ¿verdad? Lo utilizarían la partida de transporte dentro del país, lo que se reconoce según el reglamento de transportes para funcionarios públicos, de viáticos y transportes para funcionarios públicos, se utilizan las tablas de la ARECEP y se les podría reconocer ese monto de transporte, ¿verdad? En caso de los viáticos, se reconocería lo que es alimentación y hospedaje, que más adelante vamos a ver más o menos un poco el detalle. En la partida de actividad de capacitación es muy usual o muy utilizada en proyectos de acción social. Y en esta partida podemos incluir gastos relacionados a actividades puntuales que se van a desarrollar. Por ejemplo, si dentro del proyecto ocupamos a una persona que nos ayude a facilitar un curso muy puntual, ¿verdad? Una charla muy puntual, podemos contratar a una persona para que nos dé esa charla de 1 hora, 2 horas y poderla reconocer. O en algunos casos, ¿verdad? Tenemos una actividad de cierre, que es importante también. Van a pasar 4 horas reunidos con la comunidad y se puede apoyar con el costo o cubrir los costos de la alimentación por medio de un servicio de alimentación, por ejemplo. Eso ahora está muy regulado. Ahí yo sí les pido de que cuando sea uso de esta partida para servicios de alimentación, lo manejamos de una manera eh, muy cuidadosa, ¿verdad? Porque evidentemente como sector público ahora y todos los cuestionamientos que hemos tenido a razón del uso de los recursos, este, estamos en el ojo de la mira con la Contraloría General de la República y la propia Oficina de Planificación Universitaria y la Rectoría nos han mencionado en diferentes espacios de la importancia de hacer un uso adecuado para la partida, ya sea esta de actividad de capacitación o de alimentos y bebidas para la atención de ciertas actividades. Entonces, utilizarla muy de la manera, o sea, lo menos posible para este tipo de gastos. Aquí también podrían haber actividades o servicios que requiramos para el desarrollo de nuestras actividades y que no estén contempladas en otros objetos de gasto, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver cómo se puede utilizar. Y en esta partida de otros servicios, importante, perdón, en la partida de viáticos dentro del país, que a veces nos ha pasado que nos dicen, bueno, como no conseguí transporte a nivel institucional y no conseguí
un vehículo de la unidad académica, tal vez, que tienen disponibles, pero no se los asignaron, y si ustedes van con su vehículo particular, no se les podría reconocer un gasto, ¿verdad? Referente. Me refiero al pago del combustible u otro, porque el pago de combustible solo aplica para vehículos institucionales. Entonces, ese es un dato importante que tenemos que tener ahí presente, de que la partida de transporte dentro del país solo cubre para pagos de buses, ¿verdad? Y en algunos casos, cuando nos vamos a movilizar, ya sea taxi, que sé yo, que la gira terminó a las 10 de la noche y andamos la computadora, el videobeam y materiales, y ocupamos movilizarnos, ¿verdad? Para resguardar los activos y ustedes como personas, ¿verdad? Entonces sí se les podría reconocer el pago de taxi, el reconocimiento de taxi. Pero igual, esto va a ser de que bajo una excepcionalidad. Y partida importante también es esta partida de tintas, pinturas y diluyentes, ¿verdad? En el sentido de que aquí se incluye muchos de los proyectos de TCU, también hacen actividades a veces lúdicas, ¿verdad? Dependiendo con el grupo poblacional con el que se está atendiendo, ¿verdad? Entonces irían acá. Aquí la claridad que irían esas tintas, perdón, tipo témperas o pinturas de agua, de aceite, no las tintas de impresora ni, ¿verdad? Que a veces también se incluyen ahí algunos gastos como para, no sé, para la fotocopiadora o para la impresora de la oficina. Compran y le incluyen ahí, bueno, pues no es la partida idónea. Si vamos a comprar para la impresora de la oficina, irían en útiles y materiales de computación. Entonces ahí como una claridad. Ahí hablamos también de la partida de alimentos y bebidas. Esto más que todo se utiliza cuando ustedes van y van a atender una actividad en comunidad, por ejemplo, y van a reunirse, entonces llevan unas galletas y tal vez unos jugos, ¿verdad? Entonces irían en esta partida. Si dentro de estos mismos gastos ustedes en esta misma factura donde van a hacer las compras, van a comprar materiales desechables, estos tienen que ser biodegradables, ¿verdad? La universidad tiene una política a nivel institucional de que los materiales de un solo uso sean biodegradables, ¿verdad? O que tengan el menor impacto a nivel ambiental. Entonces, no se recomienda o no se puede hacer compras de materiales plásticos o de esterofoam, ¿verdad? Entonces, tienen que ser de cartón o algún material biodegradable. Si los compran por aparte, ya irían otro objeto de gasto, ¿verdad? Que serían útiles materiales de cocina y comedor, que no está acá porque no es muy usual utilizarla. En la partida de materiales de oficina entran todo lo que son lapiceros, lápices, grapadoras, tijeras y otro tipo de materiales que son usuales en el uso de los proyectos de acción social, ¿verdad? Más que todo sí, para los registros de asistencia y otras cosas por ahí. Pero si vamos a comprar hojas de papel, cartulina, no sé, hojas de colores, irían en productos de papel, cartón e impresos, que a veces se confunde esta de productos de papel, cartón e impresos con una partida de impresión, ¿verdad? Esos impresos se refieren como a revistas o pequeños libritos, ¿verdad? Que vamos a utilizar en la comunidad y se recortan o se rayan y ya como tal no forman parte de los activos institucionales, o sea, de su costo es muy bajo, irían por ahí. En esta partida de útiles y materiales educacionales, yo creo que es una de las que más se centra también los gastos de proyectos, porque aquí entran todo lo que son materiales como todos los materiales extra que ustedes van a ocupar para el desarrollo de actividades, más que todo son actividades, como mencionaba, lúdica o de talleres. Entonces aquí podrían entrar avalorios y otro tipo de materiales que a veces se compran, ¿verdad? Para tizas, no sé, utilizar plasticinas, por ejemplo, si son actividades un poco más recreativas de bolas, hula hula, ¿verdad? Es tan diversa la necesidad de materiales en este grupo de partidas que es muy usual utilizar y tener esta para el desarrollo de las actividades de los proyectos. Como les mencionaba, útiles y materiales de computación es una también muy utilizada. Aquí puede entrar lo que son las llaves mallas, independientemente de su capacidad, ¿verdad? Ya hay ahora llaves mallas de 1 giga o más, teras, perdón. Entren por acá lo que son discos duros por el clasificador institucional y la normativa de la Oficina de Administración Financiera,
este rubro de los discos duros externos entran como un equipo. Entonces es importante que cueste 50,000 colones, ¿verdad? Que es un costo relativamente bajo ahora con respecto al presupuesto. Entra en la partida de equipo, en la 5010501. Pero si van a comprar llaves mayas o CDs o mouse, teclados, una cámara para la computadora, unos audífonos, estos podrían entrar en útiles y materiales de computación. Y por último, de las más usuales, evidentemente, si nos apoyamos con estudiantes, sean horas asistentes o estudiantes propios matriculados en TSU, la partida del sector privado es elemental, porque, como les mencionaba, es como el homólogo a los viáticos, pero para estudiantes. Entonces, más adelante vamos a ver la boletita que se utiliza para el reconocimiento de este subsidio. Si quiere, continuamos. Ok, como les mencionaba, hay durante el año, ustedes pueden tener una formulación que está basada en lo que ustedes solicitaron en el proceso de formulación, el recurso que dio o que pudo otorgar la vicerrectoría hacia el proyecto y las necesidades que ustedes tienen. Entonces, ustedes tienen que sopesar esas necesidades y en el desarrollo del proyecto se van a dar cuenta que tal vez no presupuestaron una partida o van a requerir de algún material que no está dentro del grupo de partidas. Entonces, ustedes perfectamente pueden mover dentro del grupo de partidas que tienen asignadas en el proyecto o bien crear objetos de gastos nuevos, siempre y cuando estén evidentemente dentro del clasificador. O pueden quitarle todo a un grupo de partidas para cederlo a otro objeto de gasto. Entonces, para este año, nosotros tenemos la posibilidad de hacer 4 modificaciones presupuestarias a los proyectos. Una modificación presupuestaria para nosotros en la vicerrectoría es una solicitud, es un oficio de solicitud en la cual se puede incluir varios movimientos. Por ejemplo, como el que está en la pantalla, rebajar un objeto de gasto y aumentar varios objetos de gastos o viceversa. Puedo rebajar muchos objetos de gasto y aumentar solo un objeto de gasto. O bien, puedo hacerlo de un objeto de gasto a otro objeto de gasto. Siempre y cuando la cantidad del monto que se rebaja sea igual a los montos que se aumenta. Citando un ejemplo, tenía 200,000 colones en impresión, pero requería un poco más en esas partidas de actividad de capacitación y alimentos y bebidas. Entonces, puedo rebajar la totalidad del monto de la partida o el objeto de gasto y trasladarlo a estos nuevos objetos de gasto o puedo rebajarlo parcialmente. No necesariamente existe una restricción para la cantidad de aumento o la cantidad de rebajo que se dé en un objeto de gasto. Siempre y cuando la cantidad de aumentos y de rebajos sean idénticos, es muy probable que se autorice. Se solicita en este oficio que por favor se justifique para qué se requiere. Por ejemplo, citando el ejemplo que tenemos aquí en pantalla, que se está rebajando 100,000 colones para tramitar 50,000 en actividades de capacitación y 50,000 en alimentos y bebidas. Eh, Pensando en que nuestro presupuesto estaba formulado para actividades virtuales, y no, bueno, ahora resulta ser que ya tengo posibilidad de hacer actividad presencial, realizo el PGVAD, me lo autorizan y ahora sí, pudiera hacer una actividad presencial en comunidad, pero no lo tenía presupuestado porque iba a contratar a una persona que me facilitara un taller que me cobró 50,000 colones y como es un taller de 4 o 5 horas, les voy a dar un refrigerio a las personas. Entonces, no lo tenía contemplado en mi formulación inicial. Bueno, entonces aquí lo planteo por medio de la modificación y ustedes en la justificación que se adjunta mediante en la misma solicitud, adjuntan la justificación y ponen ahí, bueno, que de acuerdo a las actividades programadas por el proyecto se realiza una actividad presencial para tratar el tema XX, el cual se va a realizar en salón comunal de tal comunidad y para el cual se requiere la contratación de una persona que facilite un taller específico que pidió la misma comunidad y vamos a dar un refrigerio. Entonces ya ahí queda justificado el uso de la partida y el movimiento que se está haciendo.
Es importante también recalcar que si se van a contratar servicios técnicos o profesionales, que son aquellos grupos de partidas que empiezan con una 1-4, hablemos de servicios profesionales de diagramaciones, servicios de laboratorio, servicios de muestreos. En este caso, tienen que tener visto bueno de las comisiones de acción social, ¿verdad? Estamos por sacar o emitir una circular para, dependiendo del monto, tenga que pasar o no por las comisiones de acción social, pero por el momento tienen que pasar por visto bueno de las comisiones de acción social. ¿Por qué? Porque tiene que también sopesarse que esa actividad que se está desarrollando no sea la actividad sustantiva del proyecto. ¿Qué pasa con ese oficio que ustedes remiten a la vicerrectoría? Ese oficio es revisado de manera muy general y por eso es importante también que se ponga no solo el objeto de gasto, que es la codificación, sino también la descripción de ese objeto de gasto. Por ejemplo, esta es 1030300, ese es el objeto de gasto y la descripción es impresión, encuadernación y otros. Y el monto a rebajar. Y así de igual forma para el monto de aumento. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la referencia de que realmente calce el objeto de gasto que se está indicando con el aumento. Qué sé yo, si agarramos un oficio machotero, le cambiamos para hacer otra modificación, pero solo le cambiamos el nombre a la partida o solo le cambiamos el objeto de gasto, podría llegar a afectar la aplicación de la modificación presupuestaria. Entonces, sí, es como prestar atención a esos aspectos. Este, eso sería por ahí. Y como les mencionaba, la justificación amplia de los movimientos que se van a realizar, ya sea si vamos a rebajar o vamos a aumentar. Las modificaciones presupuestarias, es un presupuesto ordinario, está regulado por normas generales y específicas que tiene la institución. ¿Qué se refiere a esto? Por ejemplo, que hay partidas que van a requerir visto bueno de una vicerrectoría u otro, dependiendo del movimiento. Entonces, son normas un poco extensas. Nosotros podemos facilitar un compendio de esas o un resumen de cuáles modificaciones van a requerir algún tipo de justificación adicional para poderle remitir a esa instancia. Por ejemplo, las partidas de compra de equipo de cómputo, cuando se van a rebajar, solo se pueden rebajar entre ellas mismas. Se puede rebajar entre las mismas de equipo de cómputo o equipo científico y tecnológico, porque son grupos de partidas que están muy controladas a nivel de presupuesto porque tienen que ser utilizadas solo para el fin en las que fueron creadas. Ahí le vamos a compartir como ese detalle de cuáles movimientos requieren visto bueno. Y un dato importante, ¿verdad? Bueno, para este año, las modificaciones presupuestarias se van a recibir hasta el 21 de octubre. Esa es la fecha en la que ustedes pueden presentar modificaciones presupuestarias. ¿Por qué? Porque muchas veces esas modificaciones van a requerir de otros vistos buenos de otras vicerrectorías o de la misma rectoría en algún caso. Entonces ocupamos tener el suficiente respaldo de tiempo para poder solicitar esos vistos buenos. Siguiente, por favor. Doni, Ok. Hola. perdón, voy a hacer aquí una pausa pequeña porque hay varias consultas que sí podemos tal vez Ujú. atender de forma puntual sin profundizar y en todo caso si alguna consulta no fue del todo aclarada la podemos profundizar tal vez ya con el correo que nos comprometemos a enviar para Ujú. respuesta a cada una. Hay dos relacionadas con el tema de la presencialidad. Por un lado dice Daniela, bueno, que me habían dicho que no era necesario si ya tenían protocolos como en el caso del MEP, ¿verdad? Y otro también está relacionado que dice, bueno, el caso del curso de presencialidad, que es en UCR Global, ¿qué hay que hacer? ¿Verdad? Entonces, no sé si esto lo podría tal vez ver o decir Victoria, ¿verdad? Para que Doni respire, poder Eso aclarar estos era, dos puntos. perdón, por lo de lo que mencionaron del curso, más que Ujú. todo, ¿verdad? Sí, Ujú. bueno, yo lo que podría decir es, digamos que antes de que entrara en vigencia esta nueva circular, que entró en vigencia a partir del 28 de febrero, antes cuando un docente iba a una comunidad, a una población donde ya contaban con protocolos, no era necesario que hiciera el PGVAS. Pero ahora, como con esta nueva circular, lo que se pretende es que todos conozcan el protocolo, haya o no haya protocolos donde van, ¿verdad? Es necesario que todos puedan hacer el curso y que está en UCR Global, donde ustedes ingresan primeramente con su clave de usuario institucional y ya una vez dentro de la plataforma buscan el curso que está indicado ahí en la circular y también tiene una clave específica, ¿verdad? Para que lo puedan entonces acceder y tienen 3 intentos. El PGVA se aprueba con 9
como nota mínima y lo pueden hacer en 3 ocasiones. Y una vez que eso ustedes lo hacen, en la vicerrectoría se reflejará al día siguiente o 2 días después, dependiendo si es fin de semana, que ya la persona docente aprobó el PGVAS y no hay que hacer ningún trámite adicional, sino nada más terminar de cumplir con este requisito, que lo que es lo que se requiere o lo que se quiere con ellos, según lo dijo Donny, ¿verdad? Es evitar que se esté tramitando la aprobación de actividades puntuales y más bien que ustedes cuenten con esta herramienta para poder hacer las actividades presenciales en el momento que pues por planificación y demás lo puedan hacer. Lo que sí también indica esta circular es que es importante que los docentes, el personal docente encargado de TCU, pueda generar un espacio con los estudiantes para darle a conocer el protocolo y sus alcances. Ahí la recomendación que les hago es que en la misma plataforma UCR Global hay material de apoyo para que ustedes lo puedan acceder y también se lo puedan trasladar a los estudiantes y conversar sobre este documento. No Tal sé si vez. con eso. Ujú. No, tal vez yo quería agregar ahí nada más que hay que recordar que ahorita la circular que está vigente es la circular VAS 11, ¿verdad? Guión 2022, y esto hasta cierto punto es más flexible, porque antes, cuando teníamos con la 26-2021, se tenía que mandar una serie de requisitos, ¿verdad? El formulario, el protocolo y demás. Ahora con la VAS 11 se registra en el sistema IT, como mencionaba Alejandra, que ya el docente cuenta con el PGVAS aprobado y no tendrían, digamos, que mandar el resto de los formularios. Y exacto, que bueno, ya le contestó a Dixiana, pero sí, solo se hace una vez y eso queda registrado en el sistema PIT. Ajá. Ahora, bueno, otras consultas. Doña, lo que consulta don Alejandro es, ¿la VAS tiene vehículos que uno puede solicitar? Sí, bueno, un poco también para detallar sobre la pregunta anterior. Ok. Si usted es docente y lo realiza, ese le va a servir tanto para el TCU, si lo está haciendo por el TCU, como si participa como colaborador en cualquier otro proyecto, responsable de cualquier otro proyecto. Entonces, en realidad lo que se mide es que la persona conozca lo mínimo necesario para salvaguardar la integridad de las personas a nivel sanitario. La VAS tiene vehículos y tiene choferes, pero no siempre están disponibles. Entonces, en primera instancia, la solicitud se tiene que canalizar a través de transportes. Si transportes por algún motivo no lo puede atender, ¿verdad? Y es un caso ahí, nosotros como vicerrectoría hemos dado el apoyo, ¿verdad? Evidentemente no somos una oficina de transportes como tal, pero tenemos dos compañeros que en el caso de estar disponibles y se requiera para la atención de alguna actividad, tendría que canalizarse la solicitud. Sin embargo, son las menos veces y se tendría que pedir con muchísima antecelación y garantizando de que Transportes no la dio por algún motivo en particular, ¿verdad? No es porque Transportes tiene un tiempo para hacer la solicitud. Si Transporte no los podría atender, yo creo que nosotros menos, ¿verdad? Entonces, tiene que ser como esas cosas puntuales, qué sé yo, que tal vez la universidad está teniendo el proceso de, de admisión y está con una baja en cantidad de vehículos. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros como vicerrectoría podríamos prestar ese apoyo logístico, ¿verdad? Porque sabemos que la flotilla institucional está apoyando el proceso de proceso de admisión institucional, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en estos casos no se utiliza el apoyo o muy puntual, por ejemplo, en una cuestión de una emergencia nacional, nosotros también dimos apoyo a algunos proyectos para la atención de esa emergencia. Sí, gracias, Donny. Hay dos consultas muy parecidas, una de don Alejandro y otra de Andrea, donde indican, vamos a ver, reconocer un taxi aplica para estudiantes, ¿cuál sería la prueba? Y en el caso de Andrea dice, ¿cuál es el comprobante que se entrega para pasajes de buses y taxis? Bueno, sí se puede reconocer, creo que era, bueno, bus, ¿verdad? En el caso de estudiantes se les puede reconocer también, por ejemplo, ustedes vienen de gira y la gira terminó aquí en la sede de Rodrigo Facio, el autobús, la microbús de transporte los dejó en la sede de Rodrigo Facio y llegaron a las 11 de la noche, ¿verdad? Tienen que buscar la manera de ver cómo trasladarse los estudiantes. En la boleta de subsidio se les puede reconocer a los estudiantes lo que es hospedaje, alimentación y transporte. En este caso, a los estudiantes es todo en una sola partida, en un solo objeto de gasto, que es al sector privado, que es la 602-9902. Pero no se pide ningún tipo de comprobante. En el caso de ustedes como funcionarios, ¿verdad?
el comprobante, en el caso de que utilicen el bus, qué sé yo, que se dan de aquí para la sede del Pacífico y se van ahí a la terminal a comprar, el comprobante sería el tiquete, ¿verdad? Evidentemente los taxis ahorita no tienen un servicio, algunos tienen un tiquetito, pero en ese caso no se pide como comprobante. Pero si utilizan taxi, al momento de confeccionar el viático, cuando utilizan la partida de transporte, hay un espacio para justificar o describir eso. Entonces ponen servicio de taxi, ya que el regreso de la gira terminó a las 10 de la noche y andaba transportando materiales. Punto. Entonces ya con eso se justifica ese pago o ese pago por servicio de taxi. Buses, evidentemente, solo si son, como les digo, estos servicios de bus lejanos, ¿verdad? Como a Guanacaste, no sé, hay otras rutas de buses que no generan ningún tipo de comprobante, pero si lo utilizan en la descripción, ahí ponen qué tipo de servicio se dio. Inclusive, para ir a zonas indígenas, en algunos casos se utiliza un bote, ¿verdad? Entonces ahí se pone traslado del cruce del río tal en bote, ¿verdad? La comunidad. Ahí es donde se justifica. En otros casos se ha tenido que pagar hasta dependiendo de la zona en donde están, inclusive hasta caballo, ¿verdad? Se han tenido que trasladar algunos porque tienen que trasladar algunos materiales y se les reconoce hasta ese tipo de gastos, ¿verdad? Son los menos usuales, pero en ordinario sí se podrían reconocerle a los estudiantes esos subsidios, principalmente cuando van a alguna comunidad o cuando llegan tarde de alguna gira, por ejemplo, o salen muy temprano de una gira. Entonces, este sí lo cubre. Ujú. Bueno, tres consultas para continuar. Bueno, don Vladimiro dice, ¿poder aclarar un poco sobre los estudiantes que pueden ser incluidos para el beneficio en la partida del sector privado? Lo indico porque en ocasiones en las unidades académicas las personas que deben hacer el trámite de subsidios no tienen tan claro esto. Además del tiempo que este trámite debe durar una vez que el responsable del proyecto entrega todos los documentos, formulario con firmas, copias, cédulas y otros. Sí, es importante, ¿verdad? Porque es una partida que está también regulada. Gracias, Vladimiro, ahí por la consulta. Los estudiantes que pueden tener este beneficio son estudiantes que estén matriculados en el TCU, ¿verdad? Que formen parte del TCU, o estudiantes que estén designados por horas asistente u horas estudiante. Es la única manera que se les puede reconocer, ¿verdad? Pues tienen que tener una vinculación directa con el desarrollo del proyecto. ¿Qué pasa con estudiantes que tal vez quieran apoyar o van a apoyar temporalmente, pero no tengo horas asistente para poderles reconocer? Bueno, existe la modalidad también de horas asistente o horas estudiante ad honorem, que eso lo que viene a hacer es, por decirlo así, a regular la participación del estudiante en la gira o en las giras y que no necesariamente se le vaya a dar algún reconocimiento económico, sino simplemente lo que estamos haciendo es vinculando la participación de ese estudiante con actividad. Entonces es importante. ¿Por qué? Porque si lo hacen por muestreo, ¿verdad? La Oficina de Administración Financiera u otra instancia de control interno, este, probablemente van a identificar que va a haber estudiantes que no tienen relación con el proyecto, ¿verdad? Y en algunos casos es importante porque estas partidas de subsidios se estaban utilizando inclusive hasta para pagos por algunos servicios que daban los estudiantes, ¿verdad? Entonces es por eso que se regula muchísimo y se aclara que este rubro del sector privado es única y exclusivamente para el pago de alimentación, hospedaje y transporte de estudiantes vinculados a la actividad o al proyecto y en el desarrollo de las giras, ¿verdad? Entonces ahí aclararlo. La forma de vincular a los estudiantes es por medio, ya sea del TCU, donde esté matriculado, haciendo horas estudiante, horas asistente, o por una designación ad honorem. Ujú. Voy a dejar las otras dos consultas para más adelante que tiene que ver con facturas de modificación para poder avanzar un poquito en la presentación. Ok, este es un procedimiento que tenemos en la vicerrectoría y aquí lo aclaro, era que es de la vicerrectoría para el trámite de facturas. ¿Qué pasa? Lo ponemos como ejemplo porque cada unidad académica tiene su procedimiento y aquí lo que ocupamos ahí también que ustedes validen con el encargado o el jefe administrativo de la unidad académica. Es esto, que todas las facturas de sus proyectos, ¿verdad? Al estar inscritos en las unidades académicas, tienen que estar tramitadas o validadas a través de su unidad o su unidad base.
¿qué procedimiento tenemos nosotros? O sea, ¿qué es lo que se hace? Cuando ustedes nos remiten o cuando un proyecto, un responsable de proyecto se acerca a la jefatura administrativa para tramitar alguna factura, sea previo o posterior a la realización de la actividad, tiene que presentar la factura y coordinar con ellos, ¿verdad? Ellos son los encargados de validar de que se cumpla con los requisitos mínimos que se establece para una factura. Eh, Antes era muy usual o había mucho inconveniente porque no se cumplía con algún requisito en la factura, que por ejemplo, que no dijera que estaba escrito algún régimen, ¿verdad? Si fuera régimen simplificado o régimen tributario, ¿verdad? Que no decía la razón social, que no decía la cédula jurídica. Y ahora esas facturas por el sistema de Hacienda ya establece todo este tipo de información. Ahora básicamente la validación es que se describan los bienes y que efectivamente vengan a nombre de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Que es básicamente como los dos errores ahorita un poco más puntuales y se da más porque a veces lo ponen a nombre del proyecto o a veces se ponen a nombre de la persona que realiza la compra como funcionario, ¿verdad? O sea, mi nombre, Donny Fernández, pero en realidad toda la factura tiene que ir a nombre de la Universidad de Costa Rica. Y esas facturas se tienen que trasladar a un correo electrónico porque la misma ley establece que tienen que estar compiladas o las facturas, tiene que haber un resguardo electrónico de los documentos, entonces se tiene que poner, en nuestro caso, y aquí lo menciono y lo aclaro, nosotros donde depositamos las facturas es digital.bas, pero probablemente una unidad académica, no sé, factura punto derecho, qué sé yo, dependiendo de la unidad académica o la instancia, si es una sede Caribe punto facturas, no sé qué criterio establecerá o le van a poner el nombre, mándenlas al nombre del jefe administrativo y él las va a resguardar. Eso ya ustedes lo irían a consolidar en la unidad administrativa, unidad académica, donde estén inscritos los proyectos, o bien lo podemos ampliar en el proceso de capacitación en cada unidad académica, porque ahí previamente iríamos a coordinar para saber ese tipo de datos. Pero siempre tiene que haber una factura electrónica de por medio y remitida de acuerdo a las necesidades. Es importante también que la fecha de corte para la vicerrectoría es el 11 de noviembre para la recepción de gastos, ¿verdad? Y las unidades académicas tienen que definir los plazos para cumplir esto. Entonces, se avisa con tiempo, o sea, se le dice casi que desde el día 1 donde está asignado el recurso, de que gastos se tramitan en la vicerrectoría hasta el 11 de noviembre. Y eso me refiero a que estén puestos acá por medio del trámite de fondo de trabajo que se establece. Es decir, ustedes la entregan a una unidad académica, pero la unidad académica tiene que remitirnoslo a nosotros, consolidando todos los gastos que tengan de todos los proyectos, ¿verdad? Entonces, ese tiempo probablemente se pueda mover para atrás un poquitito en el tiempo, o sea, más reciente, para que la unidad académica pueda reenviarnos esa información a la vicerrectoría. Entonces, es ahí donde también ahí apelamos un poco a que se conozca esta fecha, el 11 de noviembre, pero que probablemente hayan gastos que ustedes requieran, entonces tienen que preverlos, ¿verdad? Para poderlos ejecutar si van a tener alguna actividad posterior al 11 de noviembre. Siguiente, por favor. Gracias. Otro aspecto importante, ¿verdad? Es que la vicerrectoría está, digo, o sea, a nivel institucional, el asunto presupuestario está súper complejo, es muy complejo la situación económica, fiscal del país. Y por eso es que pasamos siempre controlados por diferentes instancias, la Contraloría Universitaria, la Contraloría Externa, y otras instancias de control presupuestario como PLAO, UAF y otras instancias, porque tenemos que tener una sana y una eficiente ejecución de recursos. Si bien es cierto, o sea, recién vamos a empezar la ejecución de presupuestaria, pero a nivel nacional, el presupuesto tiene que estar ejecutado al menos un 50% al 30 de junio. O sea, el primer semestre tiene que haber un buen porcentaje de ejecución, salvo en algunos casos que las actividades estén concentradas en el segundo semestre, pero siempre se busca que haya una buena ejecución presupuestaria. Y esa buena ejecución presupuestaria es prever algunos gastos que se puedan adelantar desde ya, aunque los vaya a requerir más adelante, pero tener esa claridad de que se tienen que tener los recursos disponibles ahorita, ¿verdad? O sea, tenemos que tener una buena ejecución. Eso nos va a ayudar para qué también. Si llegamos al 30 de junio y tenemos un 80% de ejecución y todavía nos faltan muchísimas actividades por realizar, es una buena forma también de justificar un recurso adicional para el proyecto. Mira, me estoy quedando corto, ocupo más recursos. A hoy, el 30 de junio, tengo apenas
un 20% de presupuesto disponible y todavía me faltan muchas actividades por desarrollar. Bueno, eso es es un buen indicio para la vicerrectoría de que se pueden hacer sus utilizaciones de recursos adicionales, que es lo que está aquí. Las solicitudes de recursos adicionales se pueden solicitar a través de las comisiones de acción social o consejos científicos cuando corresponda. Y generalmente uno de los criterios para poder asignar más recursos es que el que actualmente tienen no les está alcanzando, no está siendo disponible. Esto no aplica para fondos de regionalización, las propuestas de CONARE que se están ahorita, ahí existe una convocatoria importante, ¿verdad? Para una convocatoria de la línea estratégica de regionalización, en donde se da por 2 años y medio, no les aplica para estos, o los fondos concursables que se tienen a través de CONARE o de la vicerrectoría. Pero es importante que siempre exista una buena y una sana ejecución presupuestaria. ¿Qué quiere decir esto? No llegar al 30 de junio, por ejemplo, y llegar con las facturas del 50% de ejecución a la unidad académica porque va a colapsar el fondo de trabajo. El fondo de trabajo es un instrumento de reintegro de facturas o de pago de facturas de proyectos o de requerimientos ordinarios de la unidad académica, pero es finito, tiene una capacidad máxima de ejecución. Entonces, si el proyecto mío es de 1 millón de colones y resulta ser, uy, pucha, ya está llegando el 30 de junio, voy, gasto, y le llevo 500,000 colones en facturas, y la unidad académica tiene 4 proyectos iguales, evidentemente no va a tener capacidad para reintegrar 2 millones de colones en facturas, ¿verdad? Salvo que todo haya quedado coordinado previamente para ese reintegro de facturas. Entonces, tener como esa claridad y que ahora la universidad no solo tiene como procesos de contratación o de compra de bienes y servicios, el fondo de trabajo, sino que también se pueden contratar por medio de suministros, que eso no implica un pago o un reintegro de factura. Entonces, claramente las partidas tienen que estar ejecutadas en un 50%. Eso es en la generalidad del proyecto. Si yo tengo 5, 6, 7 partidas, no es que las 7 partidas tenga que tener los objetos de gasto, tener en un 50% de ejecución, pero sí se busca que en la totalidad de esos objetos de gasto al menos el 50% del presupuesto está ejecutado. ¿Qué pasa? Si no se justifica eso, ¿verdad? Con una, como se menciona acá, y haciendo la redundancia, ¿verdad? Si no se da una buena justificación, ese recurso la vicerrectoría lo tomará, esa diferencia, ese 50% no ejecutado, y lo podrá poner en disposición a otras necesidades de acción social. Entonces, con eso un poco ayudamos a ese desequilibrio de ejecución presupuestaria y también le ayudamos a proyectos que sí están ejecutando a que puedan mover o utilizar más recursos. ¿Qué pasa con el equipo de cómputo? Generalmente la vicerrectoría no asigna recursos para equipo de cómputo, pero si por medio de alguna modificación presupuestaria ustedes realizan este movimiento a equipos de cómputo, ¿verdad? Y es autorizada la modificación, se les iría a autorizar esa modificación presupuestaria, pero igual tiene que estar ejecutadas al 30 de junio porque es el plazo que establece la Oficina de Suministros para compra de equipo. Siguiente, por favor. Como les mencionaba, la universidad está haciendo esfuerzos, ¿verdad? De ver de qué manera se pueden simplificar algunos procesos de adquisición, de compra, ya sea de bienes o de servicios. En eso entra el sistema GECO, que es un sistema de adquisición de bienes de la Oficina de Suministros. Se está dando mucho ahora, o casi que el 100% de los servicios que se quieren en la universidad se realizan a través de confección de órdenes de compra de servicio y también la adquisición de algunos materiales. Por ejemplo, si el proyecto va a requerir de tijeras, de lápices, de pilot, de resmas de papel, de goma, no sé, grapadoras y otros materiales, no es necesario ir, por ejemplo, a Office Depot a comprarlas o a ir a la Universal a comprarlas, por ejemplo. O sea, se pueden hacer por compra de suministros, que eso se canalizaría a través de la jefatura administrativa o el encargado de compras, de los procesos de compras. Ellos lo hacen, eso se descarga automáticamente del sistema de presupuestos, ¿verdad? En la cual aquí se dice que estas compras tienen que notificarse, ya sea a Flor Vázquez o a Rosibel. Ellos hacen el registro, autorizamos esa compra y en 2 días ya ustedes lo tienen ahí en la unidad académica base, estas compras que se hacen. Entonces son compras que hace la universidad de forma masiva y que luego lo que hace es proveer
a esas unidades académicas de sus insumos. Evidentemente son cosas que generalmente utiliza la universidad. Vamos a pedir de estas, por ejemplo, plasticinas Playwood, ¿verdad? O sea, eso no lo consigue la universidad porque no son insumos necesarios para la gestión de la institución, pero sí son necesarias para el proyecto. Entonces, esas compras que no se pueden hacer a través de GECO, ahí es donde sí se pueden hacer a través de compras por medio de fondo de trabajo. Y todo lo que son servicios, servicios de impresión, servicios profesionales, algunos servicios de alimentación, ¿verdad? Que se ven por ahí que les estaba mencionando, se pueden pagar a través o gestionar a través del sistema de compra GECO, que eso tal vez lo podríamos ampliar porque nos gusta que esté también la contraparte administrativa de cada unidad académica para que les explique cuál sería el procedimiento al interno para hacer esta gestión. Existe todo un instructivo para incluirse como proveedor. Por ejemplo, si ustedes quieren contratar a alguien para que les dé una capacitación, pero resulta ser que esa persona nunca le ha dado un servicio a la Universidad de Costa Rica, bueno, tiene que estar inscrito como proveedor de la universidad para poder contratarlo. Y es importante también que se hagan gestionar compras por medio de suministros a través del sistema GECO, que en la descripción se indica compra de materiales de oficina para el sistema, para el proyecto TC tal. Entonces así nos va a quedar de referencia para saber a qué proyectos que pertenece y se va a estar haciendo la compra. Entonces eso ni la unidad académica tiene que desembolsar recursos financieros, ni ustedes, porque automáticamente la universidad a través de ajustes presupuestarios se reflejaría el gasto al proyecto y le entregarían los materiales a la unidad académica para la utilización del proyecto. Como les mencionaba, ¿verdad? Todo servicio técnico y profesional que se atienda a nivel institucional tiene que hacerse por medio de la oficina. Eso sí, o sea, hay servicios que se pueden, por ejemplo, un servicio de impresión de 50,000 colones, podemos coordinar con la jefatura administrativa para decir, mira, ocupo comprar, sacarle varias reproducciones a este material que voy a utilizar en tal comunidad. Eso me cuesta 50,000 colones. Bueno, entonces se puede pagar por medio de fondo de trabajo, o sea, contrafactura, contraprestación del servicio se paga. Pero si son servicios técnicos y profesionales de transporte, de mantenimiento y otros, ¿verdad? Que su costo es un poco elevado, es necesario siempre contar con al menos una cotización y se puede hacer por medio del sistema de suministros que les estaba comentando, ¿verdad? Lo que les mencionaba, que el proveedor debe estar inscrito en la Universidad de Costa Rica. En la página de suministros, que es GECO, también es un material que les vamos a facilitar, ahí hay un link que dice lista de proveedores. Entonces, por ejemplo, si llama Diego Castro, entonces ponemos Diego Castro y le va a salir cuántas personas están inscritas como proveedores que se llaman Diego Castro. Entonces, con el número de cédula podemos determinar si esa persona o no ya está dando el servicio. Generalmente esto recae en el apoyo administrativo. Simplemente ustedes lo que les dicen, mira, yo ocupo contratar a esta persona, esta es la cotización para tal servicio. Y se busca siempre el apoyo de la unidad administrativa en esto. Para realizar estas compras de bienes o servicios, hay cosas que se pueden realizar por fondo de trabajo y hay otras que definitivamente la única forma de adquirirlas es por medio de suministros. Por ejemplo, compras menores a 462,000 se pueden realizar por medio de fondo de trabajo. Por ejemplo, ustedes ocupan comprar cartulinas, goma, que tal vez no tenga, porque es una goma especial, o algunos insumos médicos, por ejemplo, ¿verdad? Que no forman parte del catálogo institucional, se pueden adquirir por medio de fondo de trabajo. Esto se canaliza, como insisto, a través de la unidad administrativa, la jefatura administrativa, pero también va a depender de la capacidad que tenga la unidad de adquirir cosas por este monto, 462,000 colones. Entonces, hay que coordinarse previamente. Si son servicios, también se pueden adquirir, como les mencionaba, un servicio de impresión de 100,000 colones, un servicio de lavado, ¿verdad? Por 50,000 colones, no sé, lavado de algún material, un mantenimiento pequeño de algún equipo se puede pagar por medio de fondo de trabajo, pero no todo, ¿verdad? Si ya supera los 462,000 colones, hay que hacerlo por medio de suministros, ya sea por una orden de compra, que así se llama en el sistema GECO, o una orden para servicio. Aquí está la normativa que lo regula
y va a formar parte de los materiales o insumos necesarios para su atención. Evidentemente es demasiada la información que se está dando en este momento, pero por lo menos son insumos básicos que ustedes pueden ahí tener presentes para que cuando vayan a desarrollar la ejecución de gastos, tener ahí ciertos valores o parámetros, decir, pucha, me recuerdo que un monto tan alto es difícil que se compre. Entonces, validar la información o evidentemente buscar apoyo de la vicerrectoría para aclarar la duda. Siguiente, por favor. Y es importante, digamos, que toda esta normativa no depende propiamente de la vicerrectoría. O sea, nosotros lo que hacemos es básicamente una recopilación de normativa que existe por diferentes instancias, sea OPLAO, vicerrectoría de administración, financiero, suministros. Lo recopilamos y tratamos de que sea de conocimiento de ustedes para aplicarlo. Es importante también que para el trámite de facturas se tenga claro que esas facturas tienen que cumplir con los requisitos mínimos que establece la Dirección General de Tributación o el Ministerio de Hacienda. Y generalmente la OAF pasa mandando alguna serie de circulares o resoluciones y la URA de refrescamiento. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos que la URA 7 resume una serie de criterios o de consideraciones para el uso de o trámite de facturas. Por ejemplo, las facturas tienen que venir a nombre de la Universidad de Costa Rica, tiene que venir el detalle de los bienes que se están adquiriendo o servicios, preferiblemente que se indique el impuesto de ventas y que ese impuesto sea el 2% que como institución pública nosotros pagamos, ¿verdad? Este, que si reciben una factura y esa factura tiene que ser una factura electrónica que les tiene que llegar por correo electrónico. Nosotros sugerimos que cuando vayan a hacer una compra, que no pongan un correo de un tercero, sino que pongan el correo de ustedes, porque ustedes pueden garantizarse de que efectivamente sea su correo y que les llegue, ¿verdad? Porque a veces ponemos a la factura que le llegue, qué sé yo, a otra cuenta y no tenemos cómo validar que efectivamente esa factura le llegó electrónicamente, porque se va a requerir no solo el PDF, sino los dos archivos que generalmente vienen adjuntos a las facturas, que son como las comprobaciones que tiene Hacienda para determinar que esa factura es legítima o no, ¿verdad? Que no se trata nada más de un formato en PDF de factura. Y que en algunos casos también, qué sé yo, compramos algunos materiales, pero resulta ser que eso no era lo que yo ocupaba. Cuando lo revisé no era lo que yo ocupaba. Si devuelven ese material, existe una nota de crédito también. Y una nota de crédito es una anulación de ese documento. No se puede anular parcialmente, ¿verdad? O decir, bueno, tome, le devuelvo la plata. No se puede. Tiene que tener una nota de crédito que respalde ese movimiento. Generalmente que siempre se mencione que las condiciones de venta, perdón, de compra sean a contado, porque si ustedes lo pagan en efectivo, pero dice que es a crédito, no tiene la universidad cómo constatar de que esa factura ya se pagó, ¿verdad? En cambio, si está en contado, de contado, tiene que detallarse, ¿verdad? En la factura que es de contado para saber que ya se pagó. Y evidentemente que cumpla con los requisitos, pero ya básicamente todos los comercios cumplen con eso. ¿Cuáles no? Por ejemplo, cuando vamos a una sodita pequeña y dicen, no, yo no uso factura electrónica, yo lo que uso es factura genérica. Bueno, entonces ahorita vamos a ver un ejemplo de una factura genérica. E insisto, ¿verdad? Esto es importante, que vengan a nombre de la Universidad de Costa Rica. O sea, cuando le digan, vea a nombre de alguien, sí, Universidad de Costa Rica. Y puede ser que ya en ese comercio ya exista registrada la cédula jurídica de la Universidad de Costa Rica, que es esta. Que esta deberían de tenerla como el contacto, a la parte el contacto del 911, deberían de tener esta cédula jurídica, que es el número de identificación para los comercios de que es la Universidad de Costa Rica, este 4-30-042-149. Con eso se va a determinar que es de la Universidad de Costa Rica y revisen, por favor, que validar el correo electrónico asociado a esa cuenta. Si todos vamos a comprar, por ejemplo, a Walmart, Walmart lo que hace es registra un único correo para la Universidad de Costa Rica. Entonces, constantemente se tiene que estar actualizando. Entonces, si ustedes van y no lo actualizan, evidentemente le va a caer a esa otra persona que hizo la compra anteriormente. Un segundo, nada más.
Voy a aprovechar estos minutitos para enviarles al chat el link de la evaluación. Como les mencioné al inicio, para nosotros es muy importante toda la realimentación que nos puedan dar. Entonces lo voy a mandar en este momento y les agradezco completar. Perdón, es que voy a acelerar porque sí, se me está yendo el tiempo. Importante en este asunto también de la presentación de facturas, que insisto, ya ahora por el proceso que tiene Hacienda, evidentemente todo el mundo, o sea, existe una estructura base de factura, pero es importante que tal vez cuando piden algo que se refiere principalmente a un servicio, que se detalle qué es. Por ejemplo, que si van a requerir un servicio de impresión, que nada más no pongan impresiones, sino servicio de impresión de 30, no sé, figuras a color. Entonces ya se sabe qué es la cantidad para la relación del precio versus el costo. Todas las facturas tienen que venir a nombre, como le digo, en nombre de la Universidad de Costa Rica y preferiblemente en la moneda nacional, ¿verdad? Ahí hay veces que se hacen en dólares, dependiendo del comercio, pero lo que se hace es una conversión al tipo de cambio del momento en que se realiza la compra, ¿verdad? Y como menciona ahí, descripción del producto o servicio. Ya en la buena teoría, comercios que tengan facturas a mano alzada, como les digo, básicamente los de régimen simplificado. ¿Quiénes son régimen simplificado? Pequeños comercios como bazares o soditas en zonas alejadas, ¿verdad? Esas facturas, aquí ponemos un ejemplo, ¿verdad? De la factura en donde se detalla qué es, por ejemplo, no sé, estábamos allá no sé, en Punta Arenas, en una zona bastante alejada, y resulta ser que el único lugar cerquita donde podemos adquirir alguna compra es el de la sodita de la esquina de la plaza. Le preguntamos, ¿tiene factura electrónica? Sí, o no tiene, perdón, entonces, ¿tiene factura de régimen simplificado? Sí, ok, esa información es la que nos va a servir. Las facturas de régimen simplificado este, no tienen por qué incluir el 2% del IVA, ni el 13%, no incluyen IVA, porque el régimen simplificado no incluye. Y también aquí se incluye un link en donde ustedes pueden validar que esa empresita o ese comercio pequeño está inscrito ante Hacienda, ¿verdad? Uno quisiera no tener que andar en esas carreras, ¿verdad? De validando si alguien se ha inscrito o no, pero es que es la única forma de que nosotros como institución del sector público, ¿verdad? Atendamos los requerimientos y los procesos que establece la misma Hacienda Tributaria para la atención de facturas, ¿verdad? Entonces, la validez de este tipo de facturas es importante también, porque si no, cuando regresen de la gira, podríamos tener problemas para el reintegro de esa factura, ¿verdad? O el reconocimiento. A estas facturas, como se hacía hace mucho tiempo atrás, se le debe poner al reverso su nombre, el número de cédula y la justificación del por qué se está adquiriendo eso, ¿verdad? Bueno, es que porque se adquirió por este mecanismo, con este proceso, porque era la única lugar donde se pudo adquirir esto, ¿verdad? Eso es básicamente lo que se tiene que indicar, el código de proyecto y la justificación de los gastos. Existe un procedimiento, ¿verdad? Que ya es un poco más del trámite de las unidades académicas, ¿verdad? Está regulado por dos circulares, una más reciente que otra, ¿verdad? La 7/2021, que establece cuál es el procedimiento. Inclusive la universidad ahorita está en un proyecto L que le llaman, que es del todo ir disminuyendo el uso del efectivo, pero evidentemente cuando se realizan giras, eso no es funcional, ¿verdad? No es que vamos a una comunidad y no en todo lado hay cajeros electrónicos, no en todo lado se puede pagar con tarjetas porque no hay datáfonos. Entonces, eso aplica mucho en compras más aquí en la sede de Rodrigo Facio. Cuando andamos de giras, pues evidentemente vamos a estar requiriendo de pagos. Y lo que les mencionaba de que las facturas, ojalá ustedes las reciban a su correo electrónico, a un correo que ustedes tengan de apoyo para el desarrollo de las giras y que ojalá en el momento puedan validar que si piden una factura a su nombre y dan su correo electrónico, que se la manden a su correo, porque posteriormente, ya cuando estén de vuelta, ¿verdad? O en el mismo momento, toda la factura que se tramite a nombre de la Universidad de Costa Rica tiene que estar en esta cuenta correo electrónico,
facturaelectrónica.af. Eso, insisto, es una cuestión que hemos tratado de que el apoyo administrativo haga este proceso, haga este trámite, ¿verdad? Sin embargo, insisto, dependiendo de la complejidad o la cantidad de proyectos que tiene cada unidad académica, por ejemplo, no es lo mismo una escuela acá que una sede regional en donde existen 40 o 50 proyectos inscritos de acción social. Importantísimo que no se les vaya, ¿verdad? No se pueden pagar por fondo de trabajo alquiler de inmuebles. Si ustedes van a alquilar algún lugar, aunque sea un salón comunal, no lo pueden hacer por acá. No lo pueden, tiene que ser previamente coordinado. No se puede pagar, como les mencionaba, combustible para vehículos particulares. Lo único que se puede pagar es solo para vehículos institucionales. No se pueden adquirir adornos alusivos a fiestas navideñas. Una vez nos pasó y lo logramos justificar que el proyecto era precisamente para eso, ¿verdad? Entonces se logró justificar, pero no necesariamente siempre se van a estar justificando las compras para fiestas navideñas u otro tipo de actividades. No se puede reconocer el pago de teléfonos celulares. No se puede reconocer el pago de esquelas o tributos, ¿verdad? Como les mencionaba, aparte de las esquelas y tributos o divulgaciones en páginas, ¿verdad? O accesos a bases de datos, se tienen que manejar a través de la Oficina de Divulgación e Información. Y como les mencionaba, la política que tenemos a nivel institucional de la reducción, ojalá, de envases o utilización de plásticos de un solo uso, ¿verdad? Entonces, lo que es vajillas desechables u otras cosas, tiene que ser mínimo de cartón, ¿verdad? O sea, no se pueden comprar de plástico o de estereofón porque no son autorizadas para institucionalmente para reintegro. Siguiente, por favor. Importante, lo que les mencionaba, la boleta de subsidio. Esta es una boleta que implementó la Oficina de Administración Financiera luego de una lucha ahí que tuvimos después de una serie de cuestionamientos que hizo la UAF y la universidad sobre el uso de esta partida. Pero evidentemente, si un docente va de gira con estudiantes, es necesario que al docente se le den los viáticos, pero a los estudiantes también, ¿verdad? Entonces, este fue la boleta que logró identificar la UAF, la URA, la Vicerrectoría de Administración, para la atención de apoyo económico a estudiantes que participan en giras. Y como lo logran ver ahí, la boleta incluye el nombre del o la estudiante, su carnet, su número de cédula, y se le puede cubrir la alimentación, el hospedaje y el transporte. Es importante también el tope máximo para cada uno de estos rubros. Lo que es la alimentación y el hospedaje, se utiliza el tope máximo que establece la tabla de viáticos y transportes para funcionarios públicos, ¿verdad? Entonces solamente se reconoce hasta un máximo de 5,000 colones para almuerzo y cena y 3,500 para desayuno. Ese es el tope que se establece para funcionarios públicos. Bueno, ese es el tope también que se establece para los estudiantes. Entonces, si una gira se va a desarrollar en varios días, por eso es que ahí dice fecha de la actividad desde y hasta, ¿verdad? Es una gira 3 días, entonces pone desde y hasta, desde el día tal hasta el día tal. Actividades a realizar en el marco de qué proyecto, en dónde, para qué. Ahí se pone, perdón. Y se hace por estudiante. O sea, se hace una línea por estudiante. Entonces, si a un estudiante se le reconoció almuerzo, almuerzo, cena y hospedaje y luego desayuno, se hará por cada uno de los estudiantes. A uno le reconocí transporte, a otro no, porque vive muy cerca de la universidad. Entonces, evidentemente se va a poner cada monto y cada rubro por estudiante. Tiene que estar firmado por la persona estudiante. Entonces, preferiblemente, estas boletas se descargan de la página de UAF. Igual va a ir dentro del paquete que se les va a agregar a ustedes de información, pero es importante que las carguen directamente a la página por si tienen alguna actualización. Se indica el proyecto, se les indica el nombre del proyecto, dónde se desarrolla la actividad, un consecutivo, que el consecutivo nosotros recomendamos que sea el código de proyecto más un consecutivo y el año, ¿verdad? Ustedes lo van a determinar, pero ese sería más que todo. Y no es lo mismo la fecha del documento que la fecha de la actividad. O sea, ustedes lo pueden llenar previo a la actividad
para que ya lo lleven listo y nada más en el momento donde recibe el estudiante el dinero, se apunta y lo ponen a firmar y el total general es el total de todos los estudiantes. Si andaban con 5 estudiantes y a todos les dieron 5,000 colones, bueno, entonces el total general va a ser 25,000 colones. No lo tachen, por favor. O sea, si se equivocaron, no lo tachen. Le ponen un asterisco y abajo en observaciones ponen línea 5, no corresponde o se elimina porque el estudiante firmó mal, lo que sea. O el monto no corresponde, se elimina la línea. Pero no lo tachen ni le pongan corrector ni nada. Requisitos para el estudiantado, que sea un estudiante activo. Evidentemente, el estar activo tiene que estar matriculado en el ciclo, ¿verdad? Su póliza estaría al día y presentar la cédula de identidad que respalde eso. Y otro requisito que les mencionaba es que esté vinculado al proyecto, ya sea al TCU o bien por medio de horas asistente o horas estudiante. Viático se hace por el sistema del portal universitario. Yo creo que más de uno ya lo ha hecho, ¿verdad? En el portal universitario. Se toma como referencia la tabla de gastos y viaje de transporte público para funcionarios. Ahí existe el reconocimiento de acuerdo a la región y a la zona en donde van. Así se va a reconocer el hospedaje, la alimentación, en cuanto hablando del desayuno, almuerzo y cena, va a depender de la fecha de salida y la fecha perdón, la hora de salida y la hora de regreso. Y les mencionaba, ¿verdad? Que si van a hacer uso de pago de transporte público, de peajes durante el desarrollo de la gira, qué sé yo, que ustedes en la unidad académica tengan vehículos y que esos vehículos ustedes puedan manejarlos, bueno, pueden hacer uso de pago de peajes que se les va a reconocer y todos esos gastos se irían en la partida de transporte dentro del país, que no es lo mismo de viáticos, ¿verdad? En cuanto a los gastos de transporte y alimentación, no se requiere que se anexe comprobante, pero sí el de hospedaje. Entonces, en el hotel donde se queden, tienen que pedir la factura igual a nombre de la Universidad de Costa Rica o a nombre de ustedes. Es la única factura en la que se va a aceptar que venga a nombre de ustedes, porque a veces algunos comercios dicen, no, no, yo no lo puedo hacer a nombre de la Universidad de Costa Rica, tiene que darme su nombre. Entonces, esa es la única factura que se va a permitir que no venga a nombre de la Universidad de Costa Rica, las de hospedaje. Y este reintegro se puede realizar por medio de la UAF o por medio de Fondo de Trabajo de la Unidad Académica. Ok, ya para finalizar, esta es una serie de contactos de personas que trabajan en la unidad administrativa, en la unidad de presupuesto, que les puede ayudar a aclarar cualquier duda o ampliarle cualquier información que está por acá. Igual está el equipo asesor de TCU, pero si ustedes no lo contactan o requieren una información un poco más detallada, aquí está la lista de contactos, ¿verdad? Aquí falta una persona más en el equipo, pero estamos por sacar el concurso. Ahorita 3 de esas compañeras están fuera por cuestiones de salud, pero por aquello que no llamen ahora mismo a hacerle alguna pregunta, porque probablemente no le hayan contestado. La otra compañera está en otra charla y por eso es que yo les estoy atendiendo por acá, pero generalmente están siempre disponibles, igual al correo electrónico, y si no, el equipo asesor. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Donny. Agradecer a Donny por la participación, porque como mencionaba, hoy nos iban a colaborar otras compañeras, pero por situaciones de salud no pudieron estar acá. Hay algunas consultas en el chat que no han sido abordadas. Nosotros como comisión nos comprometemos a enviar un correo con las respuestas de la misma, dado que Donny a las 3 de la tarde tiene otra reunión. Entonces, más bien, si hay alguna otra duda, consulta que tengan, la pueden dejar en el chat y nosotros en la próxima semana les estaríamos haciendo llegar la información. Y recordarles que también en el chat les dejamos el link de la actividad. Agradecerles la participación y esperamos verlos en los próximos módulos. No sé si alguien más quiere agregar algo. Minor o Rebeca. No, bueno, igual les agradecemos su participación. Hay muchas consultas, ahí vi las preguntas, son bastante interesantes. De fijo las vamos a contestar y yo creo que ahí más bien casi que
la idea es contestarlas y enviárselas a todos, ¿verdad? Porque me imagino que a la hora de presentar las consultitas que nos dan, muchos también quedan con esas dudas. Entonces, no, más bien, muchas gracias y bueno, vienen los otros módulos que es importante también su participación. Muchas gracias. Perdón, ahí nada más agregar también que estén al pendiente. La idea de este espacio, ¿verdad? Es una inducción general, pero podemos ir abordando más en detalle cuando nos reunamos directamente con las unidades académicas, que yo creo que es un espacio más importante que este, ¿verdad? Porque vamos a congeniar los procesos que se hacen internos en la unidad académica con los procesos que nosotros como normativa existe para el proceso a nivel interno. Me refiero a que nosotros aquí mencionamos generalidades, pero en cada espacio, en cada unidad académica, tienen procedimientos muy, muy específicos, ¿verdad? O sea, insisto, no es lo mismo una sede regional que tal vez una unidad académica en donde muchas cosas se pueden controlar. Entonces, estén atentos, vamos a sacar un comunicado para hacer la invitación, pero serían personalizadas, atención personalizada a cada unidad académica y nos haríamos llegar ya más bien con el apoyo de la jefatura administrativa, porque si ustedes se dan cuenta, mucho le dije, no, esto le va a ayudar a la unidad académica, esto le va a ayudar. Bueno, ¿qué compromisos también va a adquirir la unidad académica para el buen desarrollo de los proyectos de acción social? Sí, yo creo que por nuestra parte sería todo. Bueno, y si no tienen más consultas, ya recopilamos todas las que anotaron en el chat. Se las estaremos respondiendo y enviando junto con el correo, con el video mediante correo electrónico. Entonces les agradecemos mucho su participación, sus consultas y bueno, y esperamos, como dijo Victoria, nos acompañen en los siguientes módulos. Muchas gracias. Linda tarde, hasta luego. Hasta luego.